Comparto parte de la confección del archivo de Excel que había pedido. Eh, por supuesto que hay partes de este archivo que voy a compartir que están previamente cargadas para no perder tanto tiempo. Y lo que yo voy a hacer es voy a ir confeccionando algunas fórmulas y algunas cuestiones estéticas que son complementarias a la fórmula, pero que no son menos importantes porque ayudan a comprender un poco los datos. La idea era que ustedes puedan hacer un archivo de Excel que le permita a un emprendedor pequeño organizar un poco sus números. Nosotros habíamos trabajado en base a un caso. Yo no voy a estar compartiendo el caso, sino que voy a compartir solo el Excel y vamos a ir completando algunas cosas, pero alguna duda que tengan pueden ir complementando con la lectura del caso que yo les había compartido. El archivo tiene varias hojas, una hoja de menú, que es quizá la parte más complicada para aquel que no trabajó con Excel nunca. Entonces lo vamos a dejar por último, para hacerlo por último. Después tiene ingresos, gastos, resumen financiero que consiste en comparar esos ingresos y gastos que hice previamente, una planilla de clientes, una planilla de proveedores, impuestos, que es quizá lo más importante de este archivo, y la hoja final de gráficos. Bien, vamos a la parte de ingresos. Ingresos está todo cargado, eh, así que lo que me toca hacer es aclarar que, bueno, esto fue generado a partir de una tabla. Fíjense que acá está insertada la tabla, pero si yo voy a diseño de tabla, me falta el nombre. Así que le pongo ingresos. eh, Le faltan los totales, así que activo la fila de totales. Tiene varias opciones acá, siempre la opción de suma. Estoy hablando de montos. También aclarar que toda esta columna de montos, como estoy hablando de plata, están configurados desde la opción de contabilidad. Bien, creo que cargué bien los datos, así que son 149.000 pesos de ingresos. Lo que no me asigna la tabla es cuál es el subtotal de abril y cuál es el subtotal de mayo. Así que le voy a agregar eso. Agrego una fila, inserto una fila y acá agrego desde una, le doy un poco más de zoom para que se vea mejor. Desde esta celda introduzco la fórmula que es igual a subtotal. Escribo sub, ya me aparece la opción, doble clic en subtotal, doble clic en la opción de suma, punto y coma, y ahí el sistema me pide que yo asigne todo el rango que quiero sumar. Cierro el paréntesis y me asigna el subtotal del mes de abril. Lo pongo en negrita para ver mejor. Selecciono toda la fila y desde estilo de celdas le doy un énfasis mayor. Eh, en este caso lo pongo en negrita, así queda un poco más resaltado. Y si quiero, lo complemento con subtotal mes de abril. Puedo centrar incluso. Bien, ¿por qué subtotal? Porque el subtotal eh, impide que acá me vuelva a sumar el monto que agregué. Si yo lo hago desde una suma simple, me va a sumar todos los montos anteriores de cada día y aparte me va a sumar ese, esa suma que hice. Y si lo hago desde la fórmula de subtotales, no me vuelve a sumar. El sistema entiende que lo que estoy sacando es justamente, valga la redundancia, un subtotal.
En acá inserté mal la fila. eh, Siempre desde la opción de abajo, así inserta la fila de arriba. Acá hago lo mismo. Es igual a subtotal. Esta mayúscula. Subtotales. Suma. Punto y coma. Y sumo todo lo del mes de mayo. Cierro el paréntesis. Le doy enter. Y me hizo lo mismo. Entonces le doy énfasis otra vez. Acá puedo poner subtotal. Lo escribo en mayúscula. Subtotal mayo. Y lo puedo poner desde negrito. Entonces, ahí tengo mis dos datos importantes, porque después la tabla siguiente me va a pedir, eh, porque saben que los impuestos se pagan por mes, así que me conviene a mí saber, bueno, cuáles son los ingresos totales de mayo y de abril, porque después me van a cobrar impuestos eh, con respecto a estos dos datos que tengo. Es importante, si quieren agregarle un poco más de estética, seleccionan y en formato condicional, barra de datos, le agregan, recomiendo algún degradado para que el sistema vaya asignando de manera visual los diferentes montos que yo tengo en función a si está más eh, pintado o menos pintado, corresponde a los que tienen más o menos ingresos. Bien, hago lo mismo con gastos. Fíjense que en gastos eh, yo no hice lo que hice en la tabla anterior. Es para una primera aproximación, pinto primero lo que está en el mes de mayo, lo pinto de un color, y lo que está en el mes de abril, lo pinto de un color un poco más, a ver si encuentro acá, un poco más intenso en este caso, simplemente para distinguir los dos meses. Inserto una fila, es igual a subtotal, la opción 9, punto y coma, selecciono todo el monto que quiero sumar, cierro el paréntesis y ya tengo mi subtotal. Selecciono toda la fila, le doy un énfasis, lo pongo en negrita, acá le doy zoom para que se note mejor y pongo subtotal abril. Entonces tengo lo de gastos de abril, ahora me queda los gastos de mayo. Entonces voy a la última fila, inserto, es igual a subtotal, punto y coma, todos estos montos, cierro paréntesis y ya tengo mi subtotal. Subtotal, lo pongo en mayúscula, mayo, selecciono toda esta fila, le doy también algún énfasis diferente, puedo poner en negrita y lo que puedo hacer con esto es con simplemente con esta celda y con esta es centrar. Bien, ahí tengo mis dos datos que me van a servir para la tabla siguiente. Resumen financiero. Importante que acá no estoy trabajando con una tabla. Es decir, si hago esto, genero una tabla, pero lo que va a hacer la tabla me va a impedir trabajar con fórmulas un poco más complejas, porque corre todas las fórmulas hacia abajo. Entonces seleccionan otra vez todo, clic secundario,
tabla, convertir en, ¿sí? Entonces, estoy trabajando con una planilla, pero no tiene el formato de tabla. En mes, ¿qué quiero? Quiero saber el mes de abril. Voy a centrar acá. ¿Cuántos ingresos tengo en abril? Entonces, ¿qué voy a poner acá? Que esta celda va a ser igual al subtotal que tenía de ingresos del mes de abril. Para eso generé esta fórmula. En egresos, ¿qué voy a tener? Egresos van a ser iguales a, voy a la hoja de gastos, al subtotal de abril de gastos. Para eso generé la fórmula. ¿Y qué quiero saber? Por eso es una tabla de resumen. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos y gastos? ¿Qué dice la tabla? Que me sobran 38.000 pesos en el mes de abril. ¿Qué le puedo agregar? Un formato condicional para que me diga si es mayor que 0 pesos, es decir, que tengo un saldo positivo, que sea tirando a verde y repito el formato, que también me asigne que si es menor a 0, o sea, si tiene un saldo negativo, que me arroja una alerta en rojo. En este caso, como es positivo el saldo, no ocurre nada de eso. Y también me interesa lo del mes de mayo. Lo pongo negrita, lo puedo centrar. Que quiero que en el mes de mayo obtener el total de ingresos. Entonces voy a la hoja de ingresos, pongo el subtotal de mayo y hago lo mismo con los gastos. Voy a la hoja de gastos, subtotal de mayo. Y la fórmula simplemente la puedo correr hacia abajo. Perdón. A ver si esto está bien. En gastos quiero, a ver si está bien los gastos. Perfecto. Y fíjense, acá se comprueba, tengo un saldo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien hecha digamos, la referencia. Si acá tuviera un saldo positivo, me arrojaría en verde como está acá. Y si tengo un saldo negativo, me arroja en rojo como está acá. Es una alerta. Y me interesa que acá existan totales. Así que puedo hacer eh, suma, digamos. Me conviene arrancar desde acá. Poner una fila de totales. Simplemente para tener un mejor registro. La opción de suma. Que sume todo este rango. Hago lo mismo con el de al lado y hago lo mismo con el de al lado. Voy corriendo la fórmula. Acá también lo puedo hacer desde un formato condicional o simplemente arrastrar, ponerle un poco más en negrita. Bien, se supone que acá después tengo que ir completando con los meses siguientes, pero está elaborada mi tabla. Es un resumen. En la opción de clientes no hay mucho que agregar, simplemente cargarle los datos
Después vamos a trabajar buscando clientes y por ahí hay alguna consigna para filtrar datos. Eh, Adelanto, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Se puede seleccionar toda la tabla, insertar, por ejemplo, un segmento de datos para filtrar la búsqueda después. Por ejemplo, eh, el tipo de relación con los clientes. ¿Qué me permite esto? Y si yo quiero, a ver, lo pongo más arriba, un filtro de búsqueda. Si yo quiero saber, bueno, quiénes son los clientes nuevos de la empresa, simplemente filtro la búsqueda. O bien puedo darle que limpie la búsqueda. O cuáles son los clientes recurrentes y el sistema me va buscando por sí solo. Bien, de todas formas, esto es para trabajar más adelante. Simplemente borro el filtro. Proveedores, lo mismo, se puede hacer lo mismo. No es consigna de esta actividad. Y sí es importante completar bien esta parte de impuestos, que esto sí es importante, es un poco el núcleo de la actividad. Periodo fiscal, lo mismo. Tengo solo 2 meses, abril y mayo. Pero en abril tengo varios impuestos. Así que, ¿qué tengo acá? Tengo una captura de pantalla de algunos datos que me solicitan. Entonces, hago un poco de zoom para que se note bien, pero vamos a trabajar con esta tabla. Acá al lado están los datos de referencia. ¿Qué tengo que pagar en abril? Por ejemplo, me dice acá el monotributo. ¿Qué tipo de impuestos? El monotributo de la categoría A, en este caso. ¿Qué jurisdicción es? Nacional. ¿Qué organismo de recaudación? AFIP. Acá se hicieron previamente la tabla y utilizaron, eh, como habíamos trabajado, datos y validación de datos. Acá utilizan el nombre completo. Yo en este caso, para ahorrar tiempo, pongo AFIP. Eh, Monto a pagar. Acá sí. Es igual a qué monto. Y acá tengo que hacer una pequeña fórmula. En abril, ¿cuánto tengo que pagar el monotributo? Miento. Acá es una cuota fija porque depende de la categoría. Y pongo simplemente 13.000. Fíjense que acá me salta como un número. Así que a toda esta columna le asigno el formato de contabilidad. Fecha de pago. Acá podría poner una fecha exacta, pero sería, supónganse ustedes, hasta el 10 de... Esto está en abril, hasta el 10 de mayo más o menos. Tengo tiempo. Y acá toda esta columna, toda esta... Sí, lo puedo poner en formato fecha. Fecha, estábamos trabajando con fecha larga. 2024. Ahí. Bien. Eh, ¿Qué otro impuesto? Tengo que pagar ingresos brutos. Arranco con mayúscula. Ingresos brutos. ¿Qué jurisdicción? Provincial. ¿Qué organismo? ATM o el viejo rentas. Y acá sí, desde una fórmula. ¿Qué me cobra renta? Y en este caso, en el caso con el que estamos trabajando, me cobra un 2,45% de los ingresos que yo tengo. Entonces, como estamos trabajando con el mes de abril, voy a la planilla de ingresos, voy al subtotal de abril y digo que
en mi planilla de impuestos es igual a ese subtotal que tenía por el 2,45%. Es lo que corresponde a los impuestos de abril. Ah, ya me toma como impuestos. Así que voy a acá. Bien. Entonces, de mi tabla de ingreso, la celda E17 por 2,45. ¿Qué tengo que pagar de impuestos a renta? Tengo que pagar 1.925 pesos de impuestos. El periodo de pago, puedo dejar el mismo, eh, el 10 de mayo. Y lo mismo ocurre con la tasa municipal. El mes de abril, empiezo con mayúscula, puedo asignar negrita, tasa municipal. Entonces T municipal, jurisdicción, por supuesto, municipal, organismo de recaudación, la municipalidad, de banda en este caso. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué necesito? Necesito que en el mes de abril, por 1%. Fíjense que acá estoy viendo mi fórmula. Le doy Enter. Entonces, el 1% de la recaudación o de los ingresos del mes de abril. Y a la hora de pagar, lo mismo, 10 de mayo. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo hacer lo mismo que hice anteriormente. Es igual a, me interesa acá, el subtotal de impuestos que tengo que pagar en el mes de subtotal, perdón, la suma me interesa de estos tres montos, los impuestos que tengo que pagar en subtotal, abril. Los impuestos que tengo que pagar en abril son eh, equivalentes a este monto. Estilo de celda, le doy este énfasis, acá lo mismo, le doy este énfasis. Y puedo hacer lo mismo para mayo. Voy a mayo, completo ya tres filas porque sé que son 3 meses de tres impuestos diferentes. Acá lo puedo copiar para ahorrar tiempo. Tengo monotributo, ingresos brutos y tasa municipal. Simplemente que van a variar los montos y el subtotal. Entonces, ¿qué va acá? Acá tengo que hacer lo mismo. Acá van los ingresos de mayo por el 2,45%.
Acá estoy viendo la fórmula. Y miento, acá hay un error. Acá el monto es asignado por AFIP, 13.000 pesos, que es de monotributo. Y acá sí, tengo que hacer mi fórmula de es igual a los ingresos del mes de mayo por 2,45%, que es lo que se va marcando acá. Y acá tengo que hacer lo mismo, pero con el 1%. Mis ingresos de mayo por el 1%, que es lo que se está viendo acá. Bien, ¿cuándo tengo que pagar? Y el 10 de junio. Asigno lo mismo. Ya lo puedo dejar. Y acá me interesa el subtotal. Es igual a subtotal. Quiero la suma, punto y coma, de todo este rango. Cierro con paréntesis. Y acá tengo mi subtotal de impuestos. Es decir, todos los impuestos que voy a pagar en el mes de mayo. Lo puedo agregar esto. Subtotal, mayo. Y también me interesa saber el total. Así que, bueno, esto como no estoy trabajando con tabla, lo puedo combinar y centrar. Poner en negrita. Acá también. Negrita y combinar y centrar. Acá lo mismo. Puedo combinar y centrar. eh, Trabajo con todo este. Puedo dar el mismo énfasis. Puedo poner total. Es decir, de todo el periodo que hay acá. Tengo que sumar esto más esto. Es decir, el total de abril y el total de mayo. En todo el periodo que estoy analizando estoy pagando esto de impuestos. Y ahí estaría terminando tengo mi resumen de ingresos, tengo todos mis ingresos, tengo todos mis gastos y tengo mis impuestos. Esta foto la elimino. Me quedaría la parte de gráfico que pasaría para la siguiente clase y también el cómo confeccionar el menú y que ese menú me dirija a las diferentes hojas.